¿Dónde se encuentran sepultados los restos de Cuauhtémoc, el último rey azteca, el último tlactoani, que fue sacrificado por Cortés en 1525? Recientes investigaciones realizadas por la Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística, así como por programas de investigación, demuestran que la investigación realizada por Eulalia Guzmán en 1949 en Ixcatiopan, Guerrero, quizá sea una investigación que demuestre que los restos ahí encontrados sean auténticos. Los investigadores descubrieron que los restos óseos, así como la placa de metal que lleva inscrito el nombre de Cuauhtémoc, tienen al menos una antigüedad de 300 años. También descubrieron que los restos pertenecen a un hombre adulto de entre 20 y 30 años de edad y que pertenece a la raza indígena. Se encontró que la tradición oral se remonta hasta en sus más mínimos detalles al siglo XVI, que la caligrafía inscrita en la placa corresponde al estilo humanista propio de ese siglo. Es decir, que existen los suficientes elementos como para que se reabra esta investigación. Después de todo, se trata de nuestro último rey, del último tlactoani, del hombre del mito que hasta hoy nos ha dado nuestra mexicanidad. Pocos hombres han influido tanto en la historia de su pueblo como Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, un soberano que siempre vivirá en la memoria de su pueblo, el heroico defensor de México Tenochtitlan. El joven soberano Cuauhtémoc ha trascendido en la historia de la cultura mexicana como el héroe por naturaleza, el caudillo que prefirió la muerte antes que entregar su voluntad y la de su pueblo a un conquistador implacable. El hombre que nunca renunció a la defensa de aquello que consideraba legítimamente suyo. Sus tradiciones, su cultura, su visión cósmica. A 467 años de su muerte, aún se desconocen los verdaderos orígenes de Cuauhtémoc. Lo único cierto es que el 11º tlatoani mexica murió en las tierras de Tabasco. La muerte del tlatoani se mantiene como un misterio. El conquistador español Hernán Cortés nunca pudo explicar satisfactoriamente por qué mató a Cuauhtémoc ni al padre Tecto. Ni siquiera pudo explicar por qué sacrificó a Tetlepanquetzaltzin en su expedición hacia las Cibueras. Esta investigación ha logrado videograbar por primera vez en la historia el trabajo de un grupo de médicos y científicos forenses en lo que algunos especialistas consideran como los restos de Cuauhtémoc en la población de Ixcatiopan, Guerrero. Un proyecto que probablemente nunca se vuelva a repetir. Este documental de igual manera exhibe una biografía del rey Cuauhtémoc, una síntesis biográfica del último tlactoani, y presenta de una manera sintetizada lo que han sido anteriores investigaciones en los restos de Ixcatiopan. Este documental va especialmente dirigido a las nuevas generaciones del pueblo mexicano. El 26 de septiembre de 1949, unos restos óseos descubiertos en la población de Ixcatiopan, Guerrero, causaron una gran conmoción en los medios científicos y políticos de México. La historiadora Eulalia Guzmán
aseguraba que se trataba de los restos óseos de Cuauhtémoc. La investigadora concluyó este resultado después de haber analizado durante varios meses la información revelada por el señor Salvador Rodríguez Juárez. En ella se decía que el Tlatoani Cuauhtémoc, el último rey mexica, era un príncipe nativo de la zona de Ixcateopan y que sus restos se habían rescatado después de su ejecución para traerse a su lugar de origen. De acuerdo a esta tradición, Cuauhtémoc se halla sepultado debajo del altar mayor de la iglesia principal. Este secreto, oculto durante tantos años, revelaba la existencia de una sepultura de un antiguo rey mexica debajo del altar mayor de la iglesia de Santa María de la Asunción. Este rey, de acuerdo a la antigua tradición oral, es el Tlatoani Cuauhtémoc, el héroe de la defensa de Tenochtitlan en el año de 1521. Cuando las autoridades municipales fueron notificadas de la declaración del señor Salvador Rodríguez Juárez, avisaron de inmediato al gobernador de Guerrero en aquel entonces, el general Leiva Mansilla. Al parecer, algunos ancianos que también conocían ese secreto no estaban de acuerdo con divulgarlo. Pero las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia comisionaron a la profesora Eulalia Guzmán. De esta manera, fue como la profesora llegó a Ixcateopan e inició sus investigaciones. De inmediato procedió al análisis de aquella tradición oral. En el mes de mayo de 1949, don Salvador Rodríguez Juárez, conocido en Ixcateopan como la 12ª carta viva, de acuerdo a la tradición oral conservada por su familia desde el siglo XVI, confió a la profesora Guzmán un documento conocido como Manuscrito del Relicario. Un papel de aspecto muy antiguo y aparentemente sin escritura alguna. Pero al momento de su análisis, reaccionó al ser expuesto al calor, apareciendo un texto en su superficie. De acuerdo a este dato, el padre Motolinía dejó un testimonio escrito en la llamada tinta simpática o invisible, en el que daba fe de haber sepultado al Tlatoani Cuauhtémoc debajo del altar mayor de la iglesia de Santa María de la Asunción, en Ixcateopan. Se pensaba que era un documento falsificado. Pero al ser analizado por los peritos criminalistas, Ignacio Díez de Urdanilla y Eduardo Munguía, la autenticidad del documento fue confirmada. La profesora Dolores Roldán, quien fuera alumna de Eulalia Guzmán y del doctor Ángel María Garibay, explica la naturaleza de los documentos y su confirmación a través de la tradición oral. De acuerdo con la ciencia, son auténticos. La ciencia, no la política ni la demagogia. Porque la maestra, en primer lugar, fue comisionada por el Instituto Nacional de Antropología. Ella no pidió ir a Ixcateopan, la mandaron y los dirigentes, que en ese tiempo eran Marquina, Alfonso Caso, el doctor, un doctor, le dijeron, vaya a callar a esos revoltosos. Y a ella le pareció una ironía torpe y les dijo, ¿por qué revoltosos? Yo voy a investigar lo que hay. Observemos una firma auténtica de Motolinía registrada en Cartas de Indias. Compárese con la firma encontrada por los especialistas en el manuscrito del relicario. Se descartó la posibilidad de una falsificación muy bien elaborada. La profesora Guzmán se encontraba convencida de que los restos mortales del último rey mexica se encontraban sepultados en algún lugar de la antigua población de Ixcateopan. El pueblo de México tenía la expectativa de recuperar los restos del gran héroe azteca.
el señor Jairo Rodríguez del Olmo, hijo de don Salvador Rodríguez Juárez y actual guardián del hallazgo y la tradición oral, nos explicó por qué se mantuvo en secreto la sepultura de Cuauhtémoc. Su nombre era sagrado y no debía pronunciarse. Bueno, pues el secreto indudablemente era el entierro de Cuauhtémoc, hecho en 1529. Entonces fue un entierro católico que se hizo en el antiguo Gran Teocalli o Templo Mayor, como fue la costumbre del español, ¿no? Destruir el templo pagano para construir su templo católico. Entonces déjanle un manuscrito al primer guardián de la tumba, al cual le ponen por nombre José Amado Amador Moctezuma Chimalpopoca. Entonces esta gente se hace el compromiso de no dar a conocer el lugar a donde estaba sepultado Cuauhtémoc, por el temor a que los españoles, a que los conquistadores, pues exterminaran con su raza, exterminaran con el pueblo, a donde habían quedado los sepultados sus despojos humanos, sus huesos. Finalmente, la profesora Guzmán, de acuerdo con los datos proporcionados por el señor Rodríguez Juárez, decidió excavar debajo del altar mayor del antiguo templo, construido en el siglo XVI. El 26 de septiembre de 1949, se encontró la ansiada sepultura que había sido anunciada por la tradición oral. En Ixcateopan, el equipo de programas de investigación platicó con un sobreviviente de aquel histórico momento, don Bartolomé Barrera, un hombre muy respetado en la localidad. Pero todos los que vieron, todos somos los de aquí, señor. Ninguna dijéramos que vino algún otro para hacer una trampa, ¿sí? Que dijéramos, puso los huesos, se levantó la laja, entonces ya llega entonces uno grita, es mi rey, y lo dejan, calmaron para que... Llegó doña Eulalia, les dijo que se esperaran, ¿no? Entonces ella poco a poco empezó a ordenarles que levantaran la laja siguiente. Entonces aparece la placa oval. En esos históricos momentos quizá se estaba descubriendo la cultura del último rey mexica, el Tlatoani Cuauhtémoc, de acuerdo a la tradición oral de Ixcateopan. ¿Acaso fue alguna coincidencia? La profesora Guzmán y otros investigadores no podían creerlo. A más de 400 años de su sepultura, habían reencontrado al último rey azteca. El hallazgo consistió en un conjunto de restos óseos medianamente calcinados, sepultados debajo de 5 toneladas de bloques de piedra. La fosa que los contenía, como vemos en la ilustración, es muy pequeña. En asociación a los restos, se hallaron varios objetos de cobre. Una punta de lanza, una placa rectangular y una placa ovalada que tiene grabada en la superficie una inscripción que dice: Rey E.S. Cuauhtémoc, 1525-1529. Una cruz con puntas de cola de golondrina remata la inscripción en la parte superior. De acuerdo a la carta analizada por la profesora Guzmán, Motolinía había depositado en esta pequeña fosa sepulcral los restos del Tlatoani, restos que reinhumó del antiguo osario depositado bajo el palacio del rey Cuayautitla, su abuelo. La humilde ofrenda estaba acompañada por 2 sencillos anillos de metal, cuentas de jade, de amatista y de cristal de roca, todas depositadas en un fragmento de cráneo. Una sencilla ofrenda con la que el padre Motolinía
había honrado al Tlatoani. Sin embargo, el padre Motolinía recorría la zona en busca de los restos de un compañero de la orden franciscana que había sido muerto por Cortés en la expedición a las Cibueras, el fraile que bautizó a Cuauhtémoc. Se trataba de Fray Juan de Tecto, quien había sido asesinado por Cortés al oponerse a la muerte de Cuauhtémoc. Los restos del infortunado fraile nunca fueron encontrados oficialmente. El hallazgo fue tratado con el mayor respeto y devoción por las autoridades civiles y militares. Los restos contaban con una guardia propia, pero las autoridades científicas comisionadas oficialmente fallaron en contra de la autenticidad del hallazgo. Todos los documentos exhibidos se consideraron falsos. El descubrimiento se calificó como un fraude nacionalista del siglo pasado, realizado por don Florentino Juárez, la 10ª Carta Viva, o por el mismo Vicente Riva Palacio. Un fraude preparado, de acuerdo a los investigadores, unos 100 años antes. Los restos óseos se identificaron como los de una mujer mestiza. Se alegó que la excavación no había sido controlada arqueológicamente. Igualmente, todos los objetos de cobre resultaban falsos. Se trataba, decía el reporte oficial, de un hallazgo sin validez alguna. ¿Sería este el dictamen final de los hombres de ciencia? Así parecía serlo. Sin embargo, un grupo de médicos, científicos forenses y criminalistas, ajenos a las instituciones científicas oficiales que habían negado la autenticidad del hallazgo, reiniciaron una nueva investigación sobre el caso Ixcateopan. El jefe de este equipo era el doctor Alfonso Quirós Cuarón, un eminente criminalista, maestro de generaciones de científicos y médicos legistas mexicanos. La profesora Eulalia Guzmán encontraba un apoyo en este grupo de investigadores convencidos en torno a la autenticidad del hallazgo. El dictamen de la investigación Guzmán Quirós Cuarón fue contundente. Después de un minucioso examen de los restos óseos, la tradición oral y los documentos, este grupo, que contaba a los más prestigiados hombres de ciencia de aquella época, dictaminó favorablemente en torno a la autenticidad del hallazgo. El Tlatoani Cuauhtémoc reposaba en Ixcateopan, un antiguo pueblo con calles de mármol, cuidado por los herederos de la civilización Nahuachontal. El 28 de marzo de 1975, el entonces presidente de México declaró la protección al hallazgo por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial. La comunidad científica se dividió. Se publicaron diversas investigaciones. Algunas confirmaban la autenticidad del hallazgo y otras lo negaban rotundamente. Los estudios en torno al hallazgo tomaron un giro político. Una mezcla de intereses particulares y posturas científicas han impedido concluir definitivamente el caso. Aún hoy permanece la polémica. Tras todos estos acontecimientos, surge una pregunta. ¿Por qué se ha tratado con tanto recelo un hallazgo tan importante? ¿Qué intereses políticos se podrían haber mezclado y han obstaculizado los trabajos de investigación? ¿Acaso se desacreditó el hallazgo porque la investigadora era una mujer? ¿Qué habría sucedido si el descubridor hubiera sido un arqueólogo oficial? A 500 años de un violento encuentro de dos continentes, de dos culturas distintas,
a más de 400 años de la caída de Tenochtitlan y el sacrificio de su último rey. Nuestros conocimientos sobre su corta existencia son incompletos. La investigación del hallazgo de Ixcateopan parece no haber concluido. Le quedaron unas manchas como de pintura, como negra. Le echaron algo. Un equipo de programas de investigación visitó la zona, dándose cuenta de la devoción y respeto que existe por parte de numerosos habitantes de México. La memoria del joven rey aún sobrevive. ¿Sería posible que el leal Tzilancatzin hubiera traído los restos de su rey hasta una alejada población en la Sierra Norte de Guerrero? No. En abril de 1992, un equipo multidisciplinario, integrado por especialistas de programas de investigación y científicos de la Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística Asociación Civil, miembros de la Comisión Ixcateopan 92, realizaron una investigación de campo en el lugar donde reposan los antiguos restos de Ixcateopan. Además, se realizó una búsqueda a nivel nacional de los diferentes documentos o códices que pudieran contribuir a la investigación. Esta ha sido la investigación forense y de campo más completa en los últimos tiempos alrededor de una figura histórica. Una investigación científica de extraordinaria importancia que por primera ocasión ha quedado registrada en las cámaras de video. El doctor Ángel Gutiérrez Chávez, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística Asociación Civil, nos explicó los objetivos fundamentales de la Comisión Forense Ixcateopan 92. Bueno, el interés de la sociedad básicamente es el interés que siempre tenemos en cualquier tipo de comisión, en cualquier tipo de investigación, es el de cumplir los objetivos de la sociedad. Uno de los objetivos fundamentales, básicos de nuestra sociedad es un objetivo académico. Definitivamente es el único objetivo. En abril de 1992, el equipo de especialistas que integró la Comisión Ixcateopan 92 se trasladó hasta este poblado del estado de Guerrero. Se había logrado el permiso por parte de las autoridades municipales para investigar nuevamente la sepultura localizada en el interior de la iglesia de Santa María de la Asunción. A partir de ese momento, paulatinamente se lograrían los resultados de las investigaciones más actualizadas y sorprendentes en torno al hallazgo de Ixcateopan. El resultado de 8 largas jornadas de trabajo de campo en el interior de la iglesia de Santa María de la Asunción. Esta tarea comenzó instalando los laboratorios de antropología física, química forense, medicina legal, odontología forense y criminalística. El día 5 de abril, la Comisión Ixcateopan 92 iniciaba formalmente su trabajo en el interior del recinto. A 43 años del descubrimiento, los restos siguen causando un gran interés. Los médicos y criminalistas forenses empezaron por liberar la pesada placa de vidrio que protege al féretro de mármol. De inmediato, se catalogaron e inventariaron las piezas que estaban contenidas en la cripta. Se procedió a un tratamiento de limpieza y restauración. Los restos se encontraban en un estado deplorable y con polillas debido al exceso de humedad y falta de mantenimiento. Prácticamente todo está invadido. El antropólogo forense, el equipo de odontólogos y químicos forenses realizaron la fijación fotográfica del hallazgo, reticulando la cripta. Se levantó un dibujo planimétrico del sepulcro. El antropólogo físico inició la serie de mediciones osteométricas. El equipo de odontólogos forenses realizó un minucioso análisis de la placa dental. Este análisis permitiría precisar la edad y sexo del sujeto.
Se tomaron impresiones y moldes en materiales que no dañaran la pieza y permitieran posteriores estudios. También fueron tomados los moldes del cráneo para que el antropólogo físico, por primera vez en la historia, realizara una reconstrucción facial del sujeto, en caso de ser necesario. El perito criminalista en grafoscopía, con el auxilio de los químicos forenses, lograron precisar la edad de los objetos de cobre asociados. La inscripción en la placa de cobre fue cuidadosamente analizada y la conclusión en torno a su autenticidad es indiscutible. Las posibilidades de una falsificación son prácticamente nulas. Los objetos tienen una antigüedad de 300 años por lo menos. Los médicos criminalistas trataron de localizar las posibles causas de la muerte del personaje. Se revisó minuciosamente, pieza por pieza, para poder localizar todos los restos óseos que correspondieran a un mismo sujeto. Estos estudios también podrían precisar la talla, edad y sexo del individuo, así como la antigüedad de los restos contenidos en la sepultura. En este trabajo, se realizó un análisis multidisciplinario en el que intervinieron la medicina legal, la antropología física forense y el peritaje químico. Empleando las técnicas más modernas, se pudo volver a confirmar la antigüedad del hallazgo. El equipo de programas de investigación platicó con un descendiente de la última carta viva, don Jairo Rodríguez, quien relató con todo detalle la antigua tradición. También se tuvo la gran suerte de platicar con un hombre mayor que fue testigo del hallazgo en 1949, don Bartolomé Barrera. En sus testimonios se confirma la importancia de este hallazgo. Pues mire, yo desde que mi madre me platicaba de 9 años, porque de 7 todavía no, ya entraba en razón, pero todavía ya en la escuela se decía, ya los chamacos que platicamos, que Cuauhtémoc, unos decían no, que está enterrado en tal parte, otros que se lo comieron los animales, otros que su cuerpo lo quemaron y volatizaron las cenizas, cosas que ahí nos decían los maestros. Pero también los maestros no sabían, señor. Aquí el pueblo, casi la mayor parte de gente no sabía, sino sabían los más principales, señor. Entonces era el secreto ese, de que nada más las familias que sabían desde más antes que había documentos, eso venían pasando los documentos, esos son los que se... Pero el pueblo, si usted llegaba y preguntaba a alguien por ahí que está, le decían que no, que Sí, señor, así es la razón. Bueno, a últimas fechas estamos custodiando el templo porque se nos dio este trabajo, ¿no? Ahora, ya desde la antigüedad fue nuestra familia la que guardó el secreto, tanto escrito como oral. Un secreto que vino pasando desde 1529, en que fue sepultado en este lugar nuestro último tlatoani, Cuauhtémoc, por el fraile Toribio de Benaventes. Entonces viene pasando esa tradición de padres a hijos, hasta llegar a mi padre, que fue la 12ª carta viva, como se le llamaba, al guardián de la tradición oralística. La pregunta aún permanece. ¿Por qué no se aceptaron las conclusiones de la investigación de la maestra Eulalia Guzmán? ¿Realmente estuvieron equivocados en sus resultados? Los datos que se presentan en este videodocumento han creado la necesidad de iniciar nuevas investigaciones sobre la historia de nuestro último caudillo Tenochca. Es necesario volver a abrir el caso Ixcateopan. Se debe determinar si en verdad ahí se encuentran los restos del último tlatoani, Cuauhtémoc.
durante más de 450 años, ha permanecido desconocido el lugar donde se encuentra sepultado este valiente mexicano. Es necesario realizar un esfuerzo muy honesto para determinar qué fue lo que en verdad sucedió con el último rey azteca. Es un auténtico deber de México el rescate de este gran valor. Pero surge una pregunta. ¿Cómo llegarían los restos de Cuauhtémoc a Ixcateopan? ¿Es posible que lo hayan transportado desde el lugar de sacrificio en el actual estado de Tabasco hacia esta población? En este punto, la investigación forense se enlaza con la historia. Revisemos los documentos históricos que hacen mención de su vida en Tenochtitlan. Es una responsabilidad como mexicanos conocer los orígenes de Cuauhtémoc. Es curioso que los especialistas no estén de acuerdo en el lugar de su nacimiento. Algunos opinan que Cuauhtémoc es un noble príncipe de la región de Tlatelolco, en tanto que otros especialistas opinan que Cuauhtémoc nació en Ixcateopan, en el estado de Guerrero. De ser cierto este dato, es posible que los hallazgos localizados en esta zona efectivamente correspondan a la tumba del último Tlactoani de Cuauhtémoc. Veamos qué dicen las investigaciones al respecto. Aunque el nacimiento de Cuauhtémoc aún no ha sido plenamente precisado por la historia, de acuerdo a los datos existentes, se ubica entre los años de 1494 y 1503 de nuestra era. El historiador Ixtlilxóchitl consigna en sus crónicas como padre de Cuauhtémoc al emperador Ahuizotl, el octavo Tlatoani mexicano. De acuerdo con este cronista, su madre fue una noble princesa tlatelolca, llamada Tiyacampantzin, una descendiente de Netzahualcóyotl, el rey que había profetizado la destrucción de México. Sin embargo, la historiadora Eulalia Guzmán, al analizar los documentos de Ixcateopan y la tradición oral, encontró que el verdadero padre de Cuauhtémoc no había sido el rey Ahuizotl, sino un hijo de este, un príncipe llamado Ahuizotzin, quien nunca gobernó. Su madre fue una hija del cacique de Ixcateopan, el rey Cuayautitla, la princesa Cuayautitlali, cuyo nombre podemos ver en el Códice Aztactepec-Xiltlaltepec, un documento conservado en el Museo de la Casa del Alfeñique en Puebla. El profesor en historia y especialista en códices, Saturnino Telles Reyes, realizó un descubrimiento extraordinario al analizar el Códice Aztactepec-Xiltlaltepec, documento originario del siglo XVI. En él, encontró una figura que hace referencia al padre de Cuauhtémoc, el príncipe Ahuiztli. También localizó una figura que hace referencia a su madre. Con esta información, el profesor Telles Reyes logró relacionar un documento auténtico del siglo XVI con la tradición oral de Ixcateopan. Ahuiztli, que quiere decir lluviecita, ese nombre solo se consigna en la tradición de Ixcateopan, de manera que esto va reafirmándose una con otra cosa, que cuando se quiso fijar plásticamente la tradición es cuando se elaboró este lienzo en el propio siglo XVI, viene fechado, ya daremos la fecha, y que coincide con lo hecho públicamente y conocido por la discutida tradición de Ixcateopan, discusión que no, o polémica que la resuelve el que en la época misma, en el siglo XVI, coetáneo a los personajes, se fijó la verdad acerca de ellos mismos. En la consorte del príncipe Ahuizotl era Cuayahuitl, que engendraron a Cuauhtémoc, la águila que desciende. Existen otras pruebas. Por ejemplo, un documento, considerado falso por algunos especialistas
y heredado por don Florentino Juárez, la 10ª carta viva, registra estos nombres. El documento es conocido como la Tira de Ixcateopan, una narración gráfica del suplicio de Cuauhtémoc y su camino hasta sepultarlo en el palacio de Cuayautitla y después en la iglesia debajo del altar mayor. Este documento pudo haber sido copiado en siglos posteriores de algún original, tal como fue copiada una carta de Motolinía en el siglo XVIII. Las cartas vivas temían perder la fidelidad de la tradición. Aunque el documento no es del siglo XVI, tampoco podemos concluir fácilmente que se trata de documentos falsos. El nombre completo de Cuauhtémoc fue Cuauhtemotzin Tlacatecutli Xocoyotzin, que significa el águila joven que desciende, el sol de la tarde, y Xocoyotzin, el más joven de la familia. La infancia del joven príncipe fue como la de cualquier noble, llena de rigor y disciplina. En 1513, ingresa al Calmecac de Tenochtitlan, la sagrada casa de instrucción para sacerdotes y guerreros, el lugar donde lo convertirían en una pluma preciosa, en un guerrero del sol y un humilde servidor de sus dioses. El profesor Carlos Romero Giordano ha realizado una investigación en códices y fuentes documentales sobre la vida de Moctezuma II. Opina cómo debía haber sido la educación del joven príncipe. Cuauhtémoc debió ser instruido y entrenado como noble que lo era, pero no tenía finalmente por qué tener una instrucción específica que lo destinara a ocupar un puesto concreto. Cuauhtémoc acompañó a varios capitanes en conquistas militares, antes de ser nombrado gobernador militar en una tierra conocida, Ixcateopan. En este tiempo, ya gobernaba en Tenochtitlan el señor Moctezuma Xocoyotzin, el infortunado Moctezuma II, soberano de la Confederación de Anáhuac. Tal vez la historia de México y de todo un continente habría sido diferente de no haber existido una dramática profecía. Una profecía que hablaba del retorno del sacerdote dios Quetzalcóatl a su antiguo reino perdido. Una profecía que confundió a Moctezuma y a sus sacerdotes. Confusión que ocasionó la destrucción del Anáhuac y la conquista del Nuevo Mundo. El fin parecía inevitable en el pensamiento mágico prehispánico ante una serie de fenómenos interpretados como presagios. Aparición de cometas, animales misteriosos y destrucción de templos sin causa aparente. Esa predicción la tenían. Moctezuma, antes de que se llegara Cortés, hubo aquí varios anuncios cósmicos. El más notorio fue un cometa muy brillante. Entonces Moctezuma mandó llamar, esto es antes de que llegaran los españoles, el hijo de Nezahualcóyotl, Netzahualpili, que le daba facultades de todo, lo llamó Moctezuma y Netzahualpili le dijo: ahora sí está dicho, tienen que llegar y destruir, y tú no puedes huir, tú tienes que resistir.
El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés llega al frente del ejército español de conquista a Tenochtitlan. Caballería, arcabuceros, ballesteros, perros de guerra y sus aliados tlaxcaltecas, eternos enemigos de la Confederación del Anáhuac. Los conquistadores habían desembarcado en las costas de Veracruz en abril de 1519. La profecía de Nezahualcóyotl se hacía una realidad para los antiguos pueblos de México. Netzahualpili, su hijo, había profetizado en un sueño la gran destrucción del Anáhuac. El fin parecía inminente. Moctezuma recibió a los conquistadores como si fueran dioses, como los emisarios de Quetzalcóatl. Moctezuma nunca imaginó que su muerte sería provocada por el filoso acero de aquellos falsos dioses. Consideremos con todos esos presagios, con todas esas angustias que ya pesaban por ellos, lo que sufrió Moctezuma. Tuvo que estar al frente, tuvo que resistir. Y claro es que ya cuando él supo que estaba Cortés en Veracruz, mandó llamar a los refuerzos de Ixcatiopan. Mientras estos hechos se consumaban, en el año de 1519, Cuauhtémoc regresaba de Ixcatiopan, donde había sido gobernador militar para ser ungido como gran señor Tecutli de Tlatelolco. La mentalidad del pueblo prehispánico, de sus dirigentes, no les permitía asistir o no a una fiesta religiosa, es decir, iban, tenían que ir, tenían la convicción de asistir, y era la fiesta de la gran deidad de Huitzilopochtli, la fiesta de Tózcatl. De haber estado Cuauhtémoc en México Tenochtitlan, Cuauhtémoc hubiera asistido y hubiera sido victimado junto con los 80,000 individuos que, según Durán, son masacrados, son muertos por Pedro de Alvarado. Cuauhtémoc no está en México. Después de 150 días de cautiverio en Tenochtitlan, Cortés huye hacia Tlaxcala, cruzando la calzada de Tacuba, donde muchos españoles murieron. Antes de salir, según algunas fuentes, Cortés ya había asesinado a Moctezuma y al tlatoani Itzcuautzin. Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, es ungido Hueytlactoani de Tenochtitlan el 7 de septiembre de 1520. Pero muere 80 días después, víctima de una viruela, la enfermedad mortal traída por los españoles. En estos momentos tan aciagos para el Anáhuac, solamente un hombre podía tomar el mando. El joven príncipe Cuauhtémoc recibe el poder que lo convierte en el líder de la Confederación de Anáhuac un 3 de febrero de 1521. En el tiempo que se organizaban las defensas de Tenochtitlan, Cuauhtémoc se desposa con la joven princesa Citlali, llamada Tecuixpo en algunas fuentes, una hija de Moctezuma. Con ella procreó un hijo varón, Juan Cuauhtémoc, a quien nunca llegó a ver crecer. Tenochtitlan recibió el asalto final por agua. La flota de bergantines construidos por Cortés y sus aliados le permitieron llevar piezas de artillería. Habían logrado extraer azufre del interior del cráter del volcán Popocatépetl para fabricar pólvora. El genio invocado para lograr la conquista del Nuevo Mundo. En agosto de 1521, la artillería española había arrasado la ciudad de México Tenochtitlan.
La flota de bergantines, comandada por Gonzalo de Sandoval, se dirigía hacia Tlatelolco para consumar la conquista. El asedio de Tlatelolco fue dado por agua. Sí, los bergantines que había hecho por construir Hernán Cortés asediaron esa parte del islote o de la isla, como se guste, por agua, no por tierra. Por tierra no tenían manera de asediarlo. Los puentes rotos, las acequias rotas, Tenochtitlán saqueado, destruido. La defensa era de Tlatelolco y el ataque era por agua. El día de San Hipólito Mártir, un 13 de agosto de 1521, el capitán García Holguín capturó a Cuauhtémoc cuando se dirigía en una canoa a pedir refuerzos. El lugar que ocupa actualmente la iglesia de la Concepción, próxima a Tlatelolco, registra ese histórico acontecimiento. Se le condujo prisionero ante Cortés, quien lo recibió con gran diplomacia. Cuauhtémoc tan solo pronunció unas palabras en náhuatl que la Malinche tradujo al conquistador. Yo he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad, y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona. Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Así consignó estas palabras del Tlactuani el soldado cronista Bernal Díaz del Castillo. Cuauhtémoc estaba exigiendo la muerte antes de su rendición. Cortés empezaba a exigir el tributo en oro para su rey. Se le torturó con fuego y aceite hirviendo en los pies, igual que al Tecutli Tetlepanquetzal. El conquistador quería oro a como diera lugar. La conquista religiosa, la más ardua, empezaba el 23 de junio de 1524, cuando los primeros 12 frailes franciscanos llegaron a la capital de la ahora Nueva España. Entre ellos venía Fray Toribio de Benavente, Motolinía. La conquista espiritual se había iniciado con la obra de estos humildes varones de Dios. Una conquista que tomó varios siglos. Un 12 de octubre del año 1524, el capitán general y gobernador de la Nueva España, Hernán Cortés, inicia una expedición de castigo hacia las Ibueras. El capitán Cristóbal de Olid se había sublevado en las proximidades de Honduras. Cortés ejercería la justicia por su propia mano. El conquistador, por su seguridad propia, decidió llevarse a Cuauhtémoc y otros nobles señores mexicas capturados. Durante el trayecto, Cortés presentía una insurrección por parte de los ejércitos indígenas que iban con el Tlactuani. Es posible que las penalidades del viaje y la incertidumbre de su situación en aquellas selvas hayan impulsado al conquistador al asesinato. El 28 de febrero de 1525, Cuauhtémoc muere colgado en una ceiba. El lugar se conoce como Izancanac, próximo al río Usumacinta. El Hueymolan registrado por los códices. Todavía existen misterios en torno a la muerte de Cuauhtémoc que la historia no ha podido resolver. De alguna manera, el joven príncipe ya conocía su trágico fin. Él había nacido en un día nefasto, en un día Nemotemi, dentro del antiguo calendario mexica, el Xupowali. Su futuro estaba señalado, pero nunca renunció a él. Lo aceptó con la serenidad, dignidad y valor de un tlatoani mexicano, entregando su vida a una causa
a la causa de su pueblo. Es muy necesario revalorar y estudiar las páginas dentro del Códice Vaticano Ríos y la tira de Tepexpan que hacen mención a su muerte, ya que es posible que tengamos nuevos descubrimientos y de alguna manera encontremos relación con los restos de Ixcateopan. El caudillo de la resistencia indígena muere ahorcado o decapitado, víctima de las intrigas y traiciones de los señores indígenas aliados a Cortés. Parece que los cronistas hubieran querido guardar silencio sobre este incidente. Tal parece que no aprobaron la decisión de Cortés. El conquistador había asesinado a Tetlepanquetzaltzin y al capellán franciscano Juan de Tecto, un humilde fraile que se había opuesto al crimen. Así lo consigna la lámina 90 del Códice Vaticano Ríos. Otro importante documento, la tira de Tepexpan, registra la muerte del joven soberano. Ahí se ve que no solamente fue colgado, sino que se le decapitó y sus brazos le fueron amputados. Este dato debemos recordarlo para comprender la naturaleza y disposición de los restos en el hallazgo de Ixcateopan. El manuscrito de San Hipólito, una copia de un documento originario del año 1532, registra que Cuauhtémoc fue bautizado por el padre Tecto poco antes de su muerte. Su nombre en castellano era Martín Fernando. Este documento también menciona que Motolinía se encontraba buscando la tumba de Fray Juan de Tecto y la razón de su muerte, misión que lo condujo hasta Ixcateopan. Cortés nunca imaginó que la muerte de Cuauhtémoc convertiría al joven príncipe en un guerrero inmortal, un auténtico guerrero del sol. De acuerdo a la tradición oral de Ixcateopan, el guerrero Xilancatzin regresó por los restos de su señor 13 días después de la ejecución. Los incineró de acuerdo al antiguo ritual y acompañado de 30 guerreros chontales, lo transportó hasta Ixcateopan, el lugar de nacimiento del joven príncipe. Ese recorrido les tomó 40 jornadas. Desde Tenochtitlan se aproximaron a Zompancuahuitl, Ixcateopan, atravesando por el Estado de México. En algunos lugares, como Zacualpan, se registra por tradición oral este suceso. La regidora municipal de Educación en el pueblo de Zacualpan, profesora María de la Luz Arredondo, recuerda cómo escuchó desde su infancia este relato. Con este dato, comprobamos que la tradición oral de la sepultura de Cuauhtémoc en Ixcateopan también existe en otras regiones, y desde mucho tiempo antes del hallazgo de la profesora Guzmán en 1950. Bueno, es una tradición oral que ha venido de padres a hijos, nuestros abuelos, desde pues la época prehispánica, los españoles también. Estas tradiciones se han ido conservando. Existe la de Cuauhtémoc acerca de que se fue velado en esta capilla, que nosotros llamamos la Capilla del Señor de los Cardenales, porque pues nos las platicaron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y etcétera. Ha sido una tradición oral. Esta fue en el año aproximadamente de 1526, 1527, en las cuales se sabe, como lo platiqué por tradición oral, fue confirmado por cuando se hicieron los estudios y los descubrimientos de la historiadora Eulalia Guzmán. Cuauhtémoc reposó en el palacio de su abuelo, el rey Cuayautitla, hasta que el padre Motolinía lo reinhumó en tierra sagrada, dejando constancia de ese acto en documentos secretos y testimonios guardados por las cartas vivas. El primero de ellos fue un hombre llamado Juan Moctezuma Chimalpopoca. Tal vez Motolinía nunca localizó las exequias del padre Tecto, pero no pudo permanecer indiferente
ante la presencia del último Tlactoani mexica. Así lo narra la tradición oral. Después de haber sido colgado, de haber sido asesinado junto con Fray Juan de Tecto en un lugar llamado Insancanac, uno de los que iban en la misma expedición hacia las Higueras, lo que es a hoy Honduras, a combatir a Cristóbal de Olid, ¿no?, que era el que le estaba robando, según Cortés, las riquezas de aquel lugar a Cortés. Matan primero a Fray Juan de Tecto. Desde luego antes ordena Cortés a Fray Juan de Tecto que confesara a Cuauhtémoc. Después de haber sido confesado Cuauhtémoc por Fray Juan de Tecto, es colgado. Posteriormente, el mismo día, es colgado Cuauhtémoc, y uno de los paisanos, por decirlo así, de Cuauhtémoc, de la gente de este lugar, que iban custodiando a Tlatoani, a su jefe, se queda cuidando los cadáveres de Fray Juan de Tecto. Y a los 13 días de haber partido la expedición de ese lugar a donde mataron a Cuauhtémoc, logran escaparse todos los que iban de Zompancoávil, y según la tradición envuelven los despojos, ya porque había dejado este hombre que las aves de rapiña descarnaran a los huesos, mas no había dejado que se perdieran los huesos ni de Fray Juan de Tecto ni los de Cuauhtémoc. Entonces, según la tradición, son envueltos en ricas tilmas y hojas de aroma y son trasladados a este lugar. Estamos en la iglesia de Santa María de la Asunción, en Ixcateopan, estado de Guerrero. En el año de 1949, el descubrimiento de una sepultura debajo del altar mayor causó una gran conmoción, misma que ha sobrevivido hasta nuestros días. Numerosas investigaciones se han realizado en torno a este hallazgo, pero de acuerdo a la antigua tradición oral, guardada celosamente por los ancianos de Ixcateopan, estos restos óseos corresponden al último rey mexicano, al Huetlactoani Cuauhtémoc, el águila del crepúsculo. Ninguna de las investigaciones efectuadas hasta la fecha han resultado de carácter concluyente. Sin embargo, se sigue investigando. En el año de 1992, un grupo de especialistas interdisciplinarios de la Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística han desarrollado un nuevo proyecto, aplicando las técnicas más modernas al servicio de la ciencia. La ciencia forense en una causa común, nuevos datos, nuevos descubrimientos, un grupo de investigadores mexicanos escribiendo nuevas líneas en la historia de México. Veamos el desarrollo de esta investigación. Como hemos visto, la historia sí guarda elementos válidos para explicar por qué los restos de Cuauhtémoc pudieron haber llegado a Ixcateopan. La Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística, una asociación civil dedicada a la investigación, integrada por científicos y técnicos especialistas en diferentes áreas, integraron una comisión multidisciplinaria para estudiar nuevamente el caso Ixcateopan. Se consideró necesario agotar todas las posibilidades para demostrar que el hallazgo es auténtico, o en realidad se trata de un fraude. El doctor Ángel Gutiérrez Chávez, coordinador de la Comisión Ixcateopan 92 y presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística, nos explica los objetivos de este histórico proyecto de investigación. La comisión, que está integrada por varias áreas de las ciencias forenses, como le mencionaba anteriormente, está con gente muy actualizada, especialistas de su rama, cosa que en otras comisiones no había sucedido. En esta comisión, cada área tiene especialistas actualizados y que se encuentran laborando incluso en lugares muy específicos de su especialidad.
¿Cómo cuáles serían estas especialidades? Dentro de la comisión, para formar la comisión Izcatiopan, tenemos varias áreas. Tenemos un área médico forense, un área químico forense, tenemos área odontología forense, tenemos de dibujantes, tenemos antropólogos forenses, un fotógrafo especializado, tenemos también asesoría histórica y la coordinación general. Con esto abarcamos totalmente la investigación sobre los restos. Tenemos también un criminalista especialista en grafoscopía para analizar lo que vienen siendo los documentos, la placa oval. Cada área va a estar trabajando con los restos, con la tradición oral, van a estar trabajando con la placa oval, con los documentos que se encuentran. Absolutamente vamos a abarcar todo. Un equipo de especialistas en documentación televisiva de alto nivel acompañó a la Comisión Izcatiopan 92 de especialistas forenses, registrando sus labores detalladamente. La fecha, del 5 al 12 de abril de 1992. Los especialistas forenses iniciaron su investigación inventariando los restos óseos que se encuentran contenidos en una plancha de mármol de 2,5 metros de largo por 1,80 de ancho, protegida por un grueso cristal de 2 centímetros de espesor. La tapa fue retirada y el equipo inició su investigación. De inmediato, se procedió a la limpieza y fumigación del esqueleto. Había larvas de parásitos producto de la humedad del recinto. Los forenses, una vez concluida la limpieza, reticularon y fotografiaron el féretro de mármol. Se inició el estudio de un esqueleto con huellas muy visibles de calcinación. Otro dato que se relacionaba con la tradición oral. Los especialistas en odontología forense tomaron moldes en un silicón llamado alginato para reproducir las piezas de mayor importancia. Gracias a esto, se obtendrían moldes y por primera vez en la historia se obtuvieron réplicas exactas para estudios posteriores. El antropólogo físico, Alberto Prado, estimó que en el sepulcro existen efectivamente restos óseos masculinos. Aplicó diferentes pruebas osteométricas para determinar su talla y edad. El especialista confirmó la existencia de una osamenta masculina, de acuerdo a la observación de un fragmento de sacro y la robustez de la clavícula. Datos obtenidos por medio de una observación morfoscópica. Se estimó entre 20 y 30 años de edad al momento de su muerte. Dato que surge de la medición del promedio de los conductos de Havers en el esqueleto postcraneal. La estatura se obtuvo a partir de la medición de huesos largos y la comparación con índices osteométricos ya establecidos para calcular tallas. Las pruebas somatométricas aplicadas confirmaron que el sujeto no tenía más de 1,65 metros de altura. Pero es importante mencionar que la calcinación reduce la talla, volumen y peso del hueso, aún conservando su forma anatómica. Esta técnica de reconstruir la estatura a partir de fragmentos óseos no es muy aplicada, ¿sí? Nosotros la aplicamos y obtuvimos este resultado. Otro de las cosas que se hicieron fue la reconstrucción craneal de los restos del cráneo, y tuvimos la oportunidad de tener una idea más general de las características que presentaba el sujeto. Pero existe otro dato sorprendente. Un hecho por el que las comisiones anteriores han invalidado la autenticidad del hallazgo. El cráneo que se encuentra entre los restos perteneció a una mujer. Los especialistas encontraron rasgos determinantes. Veamos las pruebas.
El estudio estomatoforense practicado por los odontólogos coincide con los datos antropológicos. El maxilar se articula perfectamente con la porción superior del cráneo. Las características morfológicas y las dimensiones del maxilar indican que perteneció a un sujeto femenino. El primer molar superior derecho representa la variante D del tubérculo de Carabelli, propia de grupos indígenas amerindios. El primer molar izquierdo presenta otra variante, propia de grupos con muy poco nivel de mestizaje. Lo que vamos a hacer ahora es extraer el hueso frontal. Se pensó que este dato alteraría de alguna manera la veracidad del hallazgo. Después de todo, ¿qué hace un cráneo de mujer en la cripta del Tlactoani? Recordemos que la tradición oral relata que Motolinía encontró los restos del Tlactoani en un osario debajo del templo del rey Cuayautitla, cuando buscaba la sepultura de Fray Juan de Tecto. Es posible que haya surgido una confusión en el hallazgo, por lo que el cráneo efectivamente no corresponde. En nuestra investigación, encontramos un dato que nunca se había considerado. Observemos la forma en que la tira de Tepexpan representa al Tlactoani sacrificado. Note usted que la cabeza está separada del cuerpo y los brazos están amputados. Ahora observemos los restos del sujeto masculino de Ixcateopan. La coincidencia es extraordinaria, ya que también el esqueleto carece de su cabeza original y de sus brazos. Es posible que la cabeza de Cuauhtémoc se encuentre en otro lugar, o que haya desaparecido junto con sus brazos al momento de su ejecución. Una pieza clave para determinar la causa de muerte en este caso es la vértebra atlas, analizada por el equipo de Quirós Cuarón. Esta pieza ya no existe, al igual que un tercer hueso metatarsiano del pie derecho. El médico legista Francisco García Arellano carecía de elementos insustituibles para realizar su dictamen. Ahora, si completamos eso con las características tan especiales que nos presentó el tercer metatarsiano del pie derecho en su cara plantar, que consistían en una serie de irregularidades del todo atípicas que seguramente no correspondían a lesiones óseas producidas por osteomielitis o por alguna infección tuberculosa o sifilítica o micótica o por senilidad. Entonces, este verdadero presentarse de manera tan atípica de las lesiones muy bien pudiera ser lo que quedó en el hueso después de la quemadura que sufrió Cuauhtémoc en sus pies a raíz de la caída de Tenochtitlan. Aún así, se pudo precisar el grupo sanguíneo, perteneciente al tipo O positivo, y la antigüedad de los restos, estimados en más de 300 años, de acuerdo a la observación del médico legista García Arellano. La antigüedad de la osamenta fue confirmada por los químicos que trabajaron en Ixcateopan. Los químicos forenses Rubén Monroy Claudio y Enrique Ramírez expusieron los restos óseos a la luz ultravioleta y los hicieron reaccionar químicamente. De acuerdo a la comparación de valores obtenidos en la determinación de nitrógeno total con los valores reportados por Steffenberg, se encontró que el rango de antigüedad es de 200 a 500 años. Aquí observamos una porción de fémur encontrados en Ixcateopan, los cuales bajo el efecto de la luz ultravioleta muestran una coloración blanquizca grisácea ocasionado por la pérdida proteínica del hueso. Esto nos está indicando que el hueso tiene una antigüedad mayor de 100 años. Pruebas posteriores nos darán con mayor exactitud la antigüedad exacta de estos huesos.
Otra prueba que se realizó para determinar la antigüedad de los restos óseos encontrados en Ixcatiopan es la afinidad que tienen los colorantes azul de Nil e indofenol para teñir los huesos. Huesos que tienen una antigüedad de entre 10 y 100 años se tiñen ligeramente con estos colorantes. Sin embargo, para el caso de huesos más antiguos, el azul de Nil predomina sobre el indofenol. Comparando el grado de tinción de los resultados obtenidos con datos bibliográficos y muestras de testigo, encontramos que estos tienen un rango de antigüedad de entre 200 y 500 años. Se observa que hay una reacción muy fuerte, lo cual nos está indicando que este hueso tiene una antigüedad mayor de 200 años. En caso de que fuera un hueso joven, la reacción sería muy débil. En este caso observamos una reacción muy fuerte. Los elementos de cobre, la placa con la inscripción, la placa rectangular y la punta de lanza que se encontraban en el sepulcro se estimaron en una antigüedad no menor a los 200 años, de acuerdo a los análisis químicos a que fueron sometidos. El químico forense, Enrique Ramírez, confirmó la antigüedad de la placa de cobre al detectar una fuerte concentración de óxido cúprico en su superficie. Las piezas se forjaron en frío. Esta prueba que se va a efectuar es con el objeto de saber de qué metal fue construida esta placa. El color que actualmente presenta, negruzco, se debe a la presencia de óxido cúprico El color que se va a desarrollar en la placa es producida por la reacción del ácido mineral en presencia del metal que se va a estimar. Como puede observarse, es un color verdoso que indica la presencia se identifica el metal como cobre. Pero se descubrieron más datos que confirman la antigüedad del hallazgo. El dictamen de los numerales y literales grabados en la placa revela pruebas muy importantes. El perito criminalista en grafoscopía, José España Altabazo, a partir de un análisis químico de la placa ovalada, empleando técnicas propias de la paleografía, la grafoscopía y la documentoscopía, ha llegado a la conclusión de que la placa fue forjada en el siglo XVI. Las literales, números y la cruz, por sus características caligráficas, también corresponden al siglo XVI. Durante nuestro estudio, llegamos a la conclusión de que las comas contenidas en los literales son puntos, y prueba de ello es que nosotros encontramos diferentes fechas señaladas o subdivididas entre los numerales por puntos. Además, encontramos una fecha en la cual está perfectamente marcado un signo coma. Entonces, llegamos a la conclusión de que en la placa y lo que se refiere a las dos fechas, los dos signos coma no señalan precisamente este signo ortográfico, sino un punto de diferenciación entre un literal y el otro. Hubo otro problema que se ha presentado anteriormente, y es si en la fecha 1529 el último numeral 9 corresponde a este numeral o es un numeral 3 debido a su configuración. Posterior a reiterados análisis efectuados con lentes de aumento, macrofotografía, etcétera, llegamos a una conclusión. El numeral indudablemente es el número 9. El numeral es similar en su trazo inicial a otros numerales de la misma época, pero tiene un error en su proceso de grabado, mismo que el grabador corrigió nuevamente, al estar haciendo el número con un instrumento parecido a un cincel. De aquí ha surgido la causa por la que se confunde este número. Ahora bien, en el número dubitado o cuestionado, o que se ha dicho que es un número 3,
Lo que sucedió para nosotros es lo siguiente: debido al soporte que era rugoso, no liso, terso como es el papel, y a los dos instrumentos con que se efectuó la inscripción, probablemente cincel y martillo, tenemos esta idea, que fue un error o fallo al dar el golpe y hubo un movimiento no acorde con la alineación que se había puesto en el cincel. Por otra parte, se concluyó que el tipo de escritura es el conocido como humanístico, propio del siglo XVI. De acuerdo al especialista, en la palabra rey, se tuvo que insertar por un error de trazo inicial la letra E. Obsérvese la imagen. Las tildes o acentos se relacionan a un estilo de trazo propio de la escritura de tipo humanístico y no son en realidad signos de acentuación. Los errores presentes en la caligrafía de esta placa revelan la prisa y el escaso conocimiento de la escritura con que fue elaborada. Por su parte, el profesor Alejandro von Butenau, un reconocido especialista en disciplinas humanísticas y arquitectura, nos relata los resultados de su estudio realizado en el año de 1950 en la iglesia de Santa María de la Asunción en Ixcateopan. El especialista descubrió una fecha en la piedra clave del arco de la fachada principal del edificio que data la construcción hacia el año de 1539. Al respecto, las autoridades oficiales dijeron que se trataba de una inscripción hecha recientemente. Pues yo me interesó desde el principio, principalmente, cómo era posible que una iglesia hasta de afuera se vio completamente más antigua, ha podido ser en Ixcateopan, en un lugar tan lejano. Entonces ya me interpretó toda la fachada visible, que tiene unas cosas completamente antiquísimas del XVI, pero encima de la portada estaba encalada, y en el cal apareció una fecha 1632. Entonces dice, mire, que quitándole el aplanado, abajo salió la piedra clave del arco con la fecha 1539. Entonces dije, ahora tenemos toda la prueba, aquí esta iglesia es de antigua y así. Entonces, no por nada, ya Marquina quería no ir con el público tonto, llegó agarrándose a Alfonso Caso y le dieron, esta fecha no es antigua. ¿No es antigua? Pues ¿cómo no es antigua? Se está recientemente hecho. Mire, pues ese estaba ya. Yo estuve en contra de esta mafia del gobierno. Observemos las conclusiones de las diferentes comisiones y analicemos algunas similitudes en sus resultados. Comisión Zavala Marquina. Los restos pertenecen a 8 individuos de diferentes épocas. El cráneo es de una joven mestiza. El resto de los huesos no es posible asociarlos con un mismo sujeto. La construcción del templo se inició en 1550. La tradición oral arranca en el siglo XX, no en el siglo XVI. Tal vez la placa ovalada sea del siglo XVI, pero la escritura es reciente. No hay bases científicas para afirmar que el hallazgo es auténtico. Comisión Eulalia Guzmán, Quirós Cuarón.
De los restos de al menos 4 esqueletos, la mayoría corresponde a un sujeto masculino atlético. El templo fue construido en el siglo XVI. Hay documentos testimoniales que fueron escritos en diferente época por algunas cartas vivas. El documento de Motolinía es indiscutiblemente auténtico. La placa es de cobre nativo. La escritura corresponde al siglo XVI. No hubo posibilidad de fraude en la tumba. Los documentos atestiguan que el hallazgo es auténtico. Estas son las nuevas respuestas que ofrece el hallazgo de Ixcateopan. Pero simultáneamente surgen muchas preguntas más. Hasta el momento, se han presentado elementos que permiten reabrir el caso Ixcateopan. El inicio de una investigación que involucre a todo el pueblo de México. Una investigación multidisciplinaria ajena a pasiones e intereses particulares. Se trata de nuestro último Tlactuani. La Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística ha hecho entrega pública de los dictámenes y peritajes de las diferentes áreas de trabajo. Los resultados de la investigación permiten replantear científicamente el caso Ixcateopan. Ha sido muy importante para la Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística, AC, lograr reunir a un grupo de especialistas de las ciencias forenses y poder realizar un trabajo multidisciplinario en el estudio de los restos de Ixcateopan. Gracias a estos especialistas logramos determinar sexo, edad, raza, grupo sanguíneo de los restos, así como de la antigüedad de los objetos ahí encontrados. Logramos determinar un cráneo del sexo femenino de 17 años de edad, de raza mestiza entre caucásico y amerindio, un sacro también del sexo femenino, y que el resto del esqueleto corresponde a un individuo del sexo masculino de entre 20 y 30 años de edad, con una talla promedio de 1.66 metros y una antigüedad de más de 300 años. Gracias a la grafoscopía y a la química forense, encontramos que la placa oval está elaborada de cobre nativo y la escritura corresponde al siglo XVI. Es cierto que con estos datos no podemos afirmar o negar tajantemente que se tratan de los restos o del entierro del último Tlatoani. La verdad histórica de nuestro pasado, solo los protagonistas la conocen. A nosotros nos invita al análisis y a la reflexión. Por todo esto, consideramos que es necesario e imprescindible reabrir el caso Ixcateopan y aproximarnos a la verdad posible. Nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra historia, nuestro México, así nos los exige. Por lo pronto, esta investigación demostró la antigüedad del hallazgo, así como la imposibilidad de una falsificación de documentos por parte de don Florentino Juárez. ¿Estaremos entonces frente a un hallazgo legítimo? Ante la tumba del último rey de Tenochtitlan, Cuauhtémoc. La leyenda tradicional del rey sepultado en la iglesia ya venía de tiempo atrás. Es un mito que ya existía. Pero un mito no puede ser interpretado como una mentira en todos los casos, ya que es una explicación en el inconsciente colectivo de una población de algún suceso extraordinario. El mito puede tener bases reales que se van adecuando o modificando de generación en generación. Lo que es un hecho profundo y enigmático es que la tradición oral se sigue transmitiendo. Aún hoy, y por encima de las discusiones científicas y los avances de la tecnología, el siguiente guardián de la tradición ya está consciente de la importancia de su ancestral deber.
Las investigaciones continuarán en memoria de todos los que consagraron su vida al estudio de Cuauhtémoc, a los guardianes de la tradición oral, al noble pueblo de Ixcateopan, agredido por guardar la memoria de un secreto y ahora tratar de custodiarlo. Bajo el signo del sexto sol, regresará a nosotros, con la sabiduría de Quetzalcóatl, el tiempo del conocimiento verdadero y profundo de nuestras raíces. Una era que ya ha iniciado. Si se quiere llegar a una conclusión definitiva, sí sería necesario reabrir el caso y examinarlo pues exhaustivamente. Yo concuerdo en la mayor parte de sus partes con el dictamen de la Comisión de Medicina Forense. Discrepo en alguna que otra cosa, pero eso es precisamente sobre lo que habría que ponerse de acuerdo. Así es que si se quiere llegar a una conclusión definitiva, pues es cuestión de abrirle caso y volver a examinar punto por punto. Pero si juntamos este dato con todos los otros resultados a los que llegaron los distintos técnicos que fueron consultados en los distintos aspectos, que son muchos, que presenta el problema, entonces yo sí puedo, para mi convicción personal e íntima, y como mexicano y más que como científico, sí creo que se trate de los restos de nuestro héroe Cuauhtémoc. Bueno, yo creo que el tema de Cuauhtémoc debe de estar abierto de una manera permanente en México. Precisamente yo en mi novela Memorias del Nuevo Mundo escribí sobre ese periodo y los detalles de su muerte, bueno, de su vida y de su muerte siguen siendo oscuros, siguen siendo controvertidos. Hay versiones contradictorias y precisamente hasta la forma en que murió no se sabe con toda claridad. Luego, este lugar donde están depositados, donde quedaron sus restos, tampoco se sabe si están allá donde se han encontrado o en otro lado. Yo creo que la búsqueda del Cuauhtémoc histórico debe continuar, sobre todo en México, porque para nuestra cultura, nuestra historia, tiene mucha importancia. Y yo pienso que nunca una investigación debe cerrarse, sobre todo que los procedimientos científicos se van mejorando de día en día y ahora es posible datar huesos de una manera mucho más exacta que hace décadas. Yo creo que nada perdemos si esos huesos se vuelven a analizar con métodos científicos más avanzados, más modernos, y de una vez por todas saber si ese esqueleto pertenecía a Cuauhtémoc o a otro personaje del mismo periodo histórico o posterior. Es decir, no perdemos nada. Yo creo que el sí o el no lo tiene que decir la ciencia. Sobre todo porque tenemos por un lado las pruebas irrefutables que en primera instancia está mostrando el equipo dirigido por la profesora Eulalia Guzmán. Por otro lado tenemos la reacción oficial en cuanto a las pruebas que un poco tardíamente se lanzan a hacer, pero tenemos un tercer elemento muy importante que es la tradición oral. La propia tradición oral en la carta viva de Jairo Rodríguez, que por si todavía quedara alguna duda, nos da los elementos suficientes para que nosotros nos demos cuenta que este caso debe reabrirse. Pero más allá de la ciencia, más allá de las pruebas científicas, nosotros tenemos que ir a lo que se llama la historia
lo que es la profecía, lo que es la fuerza cósmica que manejaban nuestros abuelos. Porque la polémica, para nosotros los indios, no existe. Esos son los restos de Cuauhtémoc. Por ahora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia analiza cuidadosamente la posibilidad de reabrir una investigación en torno a los restos hallados en Ixcatiopan, Guerrero. De confirmarse el hallazgo de Eulalia Guzmán, realizado en 1949, se demostraría que en realidad se trata de los restos de Cuauhtémoc, que éste nació ahí, que se trata en realidad del nieto de Ahuizotl y no de su hijo, como se había afirmado antes, que algunos códices nuevos que aportan también nuevas evidencias deben de ser considerados más cuidadosamente, asimismo como todas las pruebas que fueron halladas en la propia tumba de Cuauhtémoc. Es comprensible por qué los investigadores del INAH en 1949 consideraron que esos restos hallados en unas montañas de Guerrero, muy lejos de la mesa central e incluso del lugar donde se supone que Cuauhtémoc fue asesinado, fueran los restos en realidad del último mexica, del último tlactoani. Por esa razón debe ser analizado y estudiado con mucho cuidado. La historia nos pertenece a todos, Cuauhtémoc nos pertenece a todos, no nada más a los historiadores y especialistas, también pertenece al pueblo y a la sociedad civil, que en este caso demuestra que existe una posibilidad por la cual debería reabrirse y considerarse seriamente que Cuauhtémoc ha sido encontrado y que el último mexicano y la identidad nacional deberán de ser rescatada para beneficio de los hijos de México en el porvenir.